Y yo abrí mis ojos porque vi que era un pensamiento que no venía de mí. Y yo dije, oh, estaba dentro de mí, pero yo sabía que no era yo que lo estaba pensando, yo estaba en un momento de oración. Y yo dije, oh Señor, tú me estás hablando, Espíritu Santo, tú me estás hablando. Y me dice, Dios te bendiga. Mi nombre es Ilka Herrera y en este momento yo quiero hablarte de un testimonio personal que sé que va a ser de edificación para tu vida. En el pasado tenía algunos temores por algunas decisiones que eran necesarias que se tomaran para el crecimiento personal. Entonces, cuando llega una decisión que tienes que tomar, que es un cambio fuerte, hay resistencia dentro de nosotros. ¿Me irá bien? ¿No me irá bien? ¿Qué pasará? ¿Dios estará conmigo? Y aún Dios diciéndote, sí, estoy contigo, camina hacia esa meta. Llega a tu pensamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Me saldrá? ¿No me saldrá? Pues me sucedió lo siguiente. En una ocasión me invitaron, no me invitaron, sino que me recomendaron un restaurante y me dijeron, ese restaurante es especial, es un restaurante maravilloso, tiene una linda vista, la comida es buena. Cuando yo me quiero dar una escapada, me voy para ese lugar. Perfecto. Pasó un tiempo y determiné que iría con mi familia. Cuando vamos camino al lugar, era súper lejos. Y comparado con el lugar donde nosotros vivíamos en ese momento, estaba muy retirado. Cuando llegamos al lugar, no encontrábamos el restaurante porque habían varios restaurantes en ese mismo entorno. Y empezamos a preguntar y resulta que era el último. Cuando llegamos que no encontrábamos parqueo, estacionamiento, pero ¿y ahora cómo vamos a estacionarnos? Alguien nos facilitó un espacio que no pertenecía a un restaurante, sino a una señora, a su casa, pudimos estacionarnos y estaba el lugar abarrotado de personas. Y por mi conocimiento, en evaluación de ese lugar, no había alguna forma para que ese lugar estuviera tan lleno, pero encontramos estacionamiento. Al encontrarlo, pues vamos a buscar un lugar donde sentarnos. Resulta que no había donde sentarnos. Eran sillas plásticas y se habían agotado. Las no habían mesas, pero una persona buscó donde pudo y vino allá con una mesa que improvisó y vino y colocó sillas y nos sentamos en el lugar y nos dieron un ticket, nos dijeron que fuéramos a ver los peces. El lugar no estaba en condiciones, no había música, no había iluminación. Las personas estaban con un murmullo, un ruido. No pudimos estar dentro, sino que estábamos ya afuera. No había una vista, como me dijeron, que una vista lindísima. Estaba próximo al mar, pero no se veía el mar porque había una pared de bloque que lo tapaba. Esperamos, llegamos como a la 1:30 y nos entregaron el plato como a las 4 de la tarde, me parece. Eran como las 4 de la tarde porque esperamos un montón de la cantidad de personas que había. Dije, bueno, la comida tiene que ser exquisita porque demasiadas personas hay aquí y el servicio hasta ahora no ha sido un servicio bueno. Cuando llegan con el plato, pescados, tostones, que lo probamos, yo no sé si era porque había tantas personas, si no le daba tiempo de hacerlo con delicadeza o no sé. El caso fue que no nos gustó. A ninguno de mi familia nos gustó. Dijimos, bueno, pero tiene que ser sumamente económico porque no nos gustó, el servicio no es bueno, entonces tiene que ser muy, muy económico para que hayan tantas personas. Y resulta que el precio, cuando llegó la cuenta, era el mismo de los otros restaurantes de esa categoría que nosotros hemos ido anteriormente. Yo dije, bueno, nada, vamos, no volvemos. Nos fuimos a la casa, llegamos allá, mi tiempo de descanso,
llegó el tiempo de irme a mi momento de oración. Cuando me voy a mi momento de oración, ya yo no me recordaba del restaurante ni nada de eso, porque había pasado, ya estaba de noche, había pasado mucho tiempo, muchas horas. Me voy de rodilla y cuando me voy de rodilla, que empiezo a orar al Señor, mis pensamientos son interrumpidos con una palabra que me decía: acabas de tener un pulso intensivo que te costó tanto. ¿Cuánto me costó? Lo que gasté en la factura que me dieron en el restaurante. Y yo abrí mis ojos porque vi que era un pensamiento que no venía de mí. Y yo dije, oh, estaba dentro de mí, pero yo sabía que no era yo que lo estaba pensando, yo estaba en un momento de oración. Y yo dije, oh Señor, tú me estás hablando, Espíritu Santo, tú me estás hablando. Y me dice, tú tienes conocimiento de marketing. Hago un paréntesis, yo soy mercadóloga y tengo un máster en innovación y experiencia de cliente. En este máster aprendí a trabajar el Customer Journey o el recorrido del cliente que nosotros evaluamos para mejorar el servicio que ofrece cualquier empresa o cualquier institución. Y de rodilla a mi mente llega esa voz, no audible, pero sí a mi corazón, que me dice, vamos a aplicarle un Customer Journey. Y yo dije, ok, Señor, Espíritu Santo, si tú me hablas, ok, de acuerdo. Y me dice, ¿cómo fue el recorrido para llegar allá? Yo dije, no, Señor, el recorrido fue muy intenso porque tuvimos que pasar muchos restaurantes, ese era el último y no lo encontrábamos y las calles eran estrechas para llegar, era muy difícil. Ok, y cuando llegaste, ¿cómo la pasaste? No, Señor, fue muy difícil porque fue difícil estacionarme. Para yo llegar al estacionamiento, no encontraba estacionamiento, estaba lleno de vehículos de lado y lado que hasta difícil hacía transitar y no encontrábamos dónde estar. Gracias a Dios que una señora vino y nos socorrió. Ok. ¿Y cuando llegaste, cómo lo viste? No, señor, estaba abarrotado el lugar, pero no teníamos ni siquiera dónde sentarse. Nos sentaron nos sentaron en un patio. Era en el patio del lugar y no estaba, era un piso de arena y habían animales también alrededor del restaurante. Señor, no fue grato. Ok. ¿Y cómo te atendieron? No, señor, fuimos un número, yo creo que como el número 60, no sé, yo sé que fuimos un número atrasadísimo y las personas que nos sirvieron rápido, nos dejaron el número y dijeron, esperen. ¿Qué más? Bueno, señor, no tenía iluminación, no había una música, la música que escuchábamos era una música que tenía una persona en un vehículo afuera, en la calle. ¿Y qué más? No, señor, el ambiente no era un ambiente, hacía mucho calor porque estábamos a la intemperie y había sol. Y la vista, no, señor, la vista no funcionó. Y yo iba respondiendo a todas esas preguntas, yo con la experiencia iba respondiendo a todas las preguntas que iban llegando, surgiendo a mi mente. Hermanos, ¿y te gustó? Esa fue otra pregunta. ¿Te gustó la comida? No, señor, no me gustó. ¿Y qué tal el precio? No, padre, ese precio era lo mismo que si yo hubiese ido a otro sitio y hubiese tenido más conformidad con el servicio. ¿Y cómo lo viste? Yo lo vi lleno, estaba abarrotado de lado y lado, carros, y era lleno de gente. Y me dice, tu falta de fe me ofende. Yo abro puertas a quien yo quiera abrir puertas, aunque no cumpla con los estándares del marketing y del servicio al cliente y de la experiencia al cliente y de la innovación. Yo abro puertas a quien yo quiero abrir puertas y cierro puertas a quien yo quiero cerrar puertas. Y vuelve esa voz y me dice, me ofende tu falta de confianza. En ese momento yo estaba de rodillas, pero me postré y lloré y le pedí perdón al Señor y entendí más de quién es Dios en nuestras vidas. Si estás pasando por una situación similar y tienes duda
y desconfía de lo que Dios puede hacer contigo, en esta hora yo te digo, al Señor le ofende tu falta de confianza. Él tiene toda la capacidad y todo el poder para abrir las puertas más grandes, llenarte de clientes, aunque tú no cumplas las condiciones. Yo siempre me gusta ser muy perfeccionista y darle mente que cuando mi idea salga sea una idea prácticamente perfecta. Pero no, es caminando que vamos a ir logrando lo que el Señor quiere que nosotros logremos. Y llega a mi mente la historia de Moisés, cuando tenía frente el mar rojo y tenía detrás al faraón y su ejército. Y tenía un pueblo quejándose que él no sabía para dónde iba a ir. Y el Señor, cuando él clama al Señor, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Extiéndela. Extiende la vara. Cuando él extiende la vara, el Señor obra a su favor y le dice, entren. Todavía yo creo que el mar no se había abierto cuando ya ellos estaban entrando en fe, y cuando entraron el mar se abrió. Entonces es necesario que nosotros confiemos y creamos aquel que nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin, y que en Proverbio dice que si nosotros hacemos un plan bien pensado y trabajamos duro, vamos a lograr el éxito. Así que te exhorto a crecer en el Señor y a despejar toda duda y todo miedo en el nombre de Jesús. Si quieres más contenidos como estos, solo tienes que seguirme, darle un clic a la campanita y compártelo para que más vidas sean edificadas. Dios te bendiga y hasta la próxima.